porque hay cosas que tenemos que profundizar, pero meditando en esto y meditando en lo que tengo que compartirles de parte del Señor en este día, recuerdo que cuando comenzó el año 2015, para nosotros eso fue el 7 de diciembre pasado, no el 1 de enero, el 7 de diciembre pasado. Cuando comenzó el año 2015, recuerdo que traje para ustedes una palabra y se las compartí. Y el título era En el portal de un nuevo nivel. Con mucha expectación entramos a este año creyendo que definitivamente Dios nos estaba introduciendo en un nuevo nivel y que por eso muchas cosas iban a ocurrir en este año 2015. Luego, hablando de ese tema, expuse algunas ideas como que era tiempo de avanzar hacia la madurez, ya que ese era el objetivo o es el objetivo del Señor este año. Y que las metas que el Señor tenía para nosotros este año eran las operaciones del Espíritu. No nuestros planes, no nuestros deseos, sino las operaciones del Espíritu. Las funciones, las acciones del Espíritu. Les dije que la iglesia, no solamente nosotros, sino la iglesia del Señor estaba siendo llevada a ese tiempo de las operaciones para que funcionáramos como Dios lo estaba haciendo y como Dios quiere que lo hagamos. De modo que también les indiqué con este tema, el primer tema del año para nosotros, el 7 de diciembre, les dije que era el tiempo del cumplimiento de toda visión. Creo que quien ha tenido una visión de Dios, seguro ha estado experimentando muchas cosas tangibles, reales respecto a esa visión. Pero el día 17 de diciembre del mismo año 2015 para nosotros, les hablé de los asesinos, de los 10 asesinos de la oración. Eso fue un día miércoles en realidad. Y comenzábamos a ver cómo Dios quería introducirnos en un tiempo de profunda oración, profunda intercesión para crecer, porque no hay manera de crecer sin oración. Sin oración no crecemos. Dile al que está a tu lado, sin oración no crecemos. No importa cuánto estudies, no importa cuánto conozcas, cuánto experimentes, cuánto cantes, cuánto leas, sin oración no se crece, porque la vida, la savia del Espíritu fluye es a través de la oración. Les hablé luego ese domingo 28 de diciembre de salir de lo doméstico a lo macro y de ver todo lo que Dios está haciendo y estaba haciendo en ese momento para expandirnos, porque Dios está haciendo muchas cosas para expandirnos. Sin embargo, muchos de nosotros no queremos expandirnos porque tenemos miedo de crecer. Hay gente que tiene miedo de crecer. El 31 de diciembre, día miércoles, les hablé, por cierto, de un tema que fue colocado en una de las revistas del diplomado que hicimos como un editorial, los obstáculos de una visión. Porque toda visión tiene obstáculos y tiene barreras, no para impedir su cumplimiento, sino para, al contrario, fortalecer su desarrollo. Es como tenemos que ver las cosas. Amén. Y el el domingo 4 de enero, les hablé de que volvía o vuelve, les dije en esa ocasión en presente, les dije, vuelve el orden del Espíritu Santo a escala mundial. Así que comenzamos a visualizar que muchas cosas tienen que irse ordenando. Incluso doctrinalmente hablando, hay cosas que hacemos que no están del todo bien y tenemos que consciente y responsablemente corregirlas. Luego, les dije en ese tema de que el Espíritu Santo regresa y regresa para traer orden a escala mundial, que el Espíritu Santo no hará nada nuevo, les dije en esa ocasión, si lo viejo no ha sido desechado. Así que cuando no quitamos lo viejo, difícilmente el Espíritu Santo puede establecer lo nuevo. ¿Por qué? Porque son fortalezas que hemos colocado a veces para nuestra seguridad
pero de manera engañosa, porque no es para nuestra seguridad en realidad. Eso al contrario nos hace mucho más vulnerables. Les dije que debemos suplicarle al Señor para que no suceda el Icabod que les mencioné en esa ocasión, si no perdiéramos el propósito del Señor y que alcanzáramos sus metas. Pero el domingo 11 de enero les hablé les hice unas declaraciones con dimensión apostólica y profética para este año 2015. Yo quisiera que ustedes en algún momento pudieran recordar eso. Y el que no tomó notas y no tuvo la ocasión porque no estaba con nosotros en ese tiempo, recurra a nuestro canal YouTube en internet y busque esta palabra de las declaraciones apostólicas y proféticas para el 2015 y recordará y podrá ver y asociar todo lo que está sucediendo en este tiempo. Entonces hemos venido fortaleciendo algunos pilares, algunos fundamentos para poder crecer, para poder ensancharnos, para que Dios siga haciendo su obra entre nosotros. Sin embargo, hay gente que tiene temor, tiene muchos temores y no culpamos a esas personas. Nos compadecemos de ellos, de ellas. ¿Por qué? Porque están en una situación muy condicionada. Y hoy voy a comenzar una nueva serie. Yo sé que esto a muchas personas no les gusta hablar. Yo soy muy cuidadoso cuando hago esto y por eso cuando lo hago no lo hablo como un tema aislado. Trato de siempre hacer talleres que me permitan poder ampliar y profundizar. Y tenemos ya casi 2 años que no hacemos un taller de economía, de finanzas. Recuerdo uno que hicimos una vez acerca de salud financiera, hicimos otro sabiduría financiera, educación financiera. Hemos hecho todo esto para educarlos a ustedes, para que no cometan errores en la mayordomía que el Señor les ha delegado. Así que cada vez que uno va a tomar un tema de esto, siempre en la mente hay muchos paradigmas y hay personas que no les gustan estos temas. Y como mi asistente se me adelantó acá, ya ustedes vieron de qué se trata la serie, la espiritualidad de las finanzas. Y muchas personas creen que las finanzas son algo físico, algo natural, que las finanzas no son espirituales. Entonces le decía al Señor mientras estuve preparando y mientras estuve meditando en esto, quiero profundizar. Hace muchos años les enseñé que el dinero no es físico, que la riqueza no es física, que la verdadera riqueza es espiritual. Así que en este tema o en esta serie de espiritualidad de las finanzas, yo voy a hablarles hoy de lo fundamental. Necesito entrar por esto con ustedes. Por favor, asistente, ahora sí, páseme. La renovación financiera de nuestra mente. Nosotros cuando hemos sido renovados en nuestra manera de pensar, somos renovados en muchas cosas. Somos renovados en nuestra relación con las personas, somos renovados en nuestra visión del trabajo, somos renovados en la visión de, por ejemplo, de las relaciones interpersonales, acerca de las situaciones en el hogar, en la casa, acerca de la familia, y no tenemos problema con esto, pero cuando se trata de dinero, entonces casi todos tienen problema. ¿Y por qué tienen problema? Porque hay fortalezas, porque hay estructuras muy fuertes. ¿Por qué tienen problemas? Porque muchos han sido abusados, muchos han sido manipulados. Tienen problemas porque muchos han recibido mal testimonio de otras personas. Y por eso yo no los juzgo ni los reprocho por eso. Pero si me dan la oportunidad y se la dan al Señor y se la dan ustedes mismos, ustedes mismas, vamos a aprender muchísimo con esta serie. ¿Qué es lo que Dios desea? Yo siempre cuando hablo porque hablar de dinero es hablar de mayordomía. Cuando hablo de esto, siempre yo me la hago y usualmente se las hago a ustedes si estoy con ustedes. Para Dios, ¿qué importa más, la mayordomía o la paternidad? Y muchos piensan que es la paternidad por cuanto esa palabra paterno, padre, parece que implicara un condicionamiento afectivo que va a estar por encima de todo lo demás. Y la verdad es que no es así. A Dios le importa mucho más la mayordomía. Tanto así que si un hijo suyo no está dispuesto a vivir en sus términos de administración, por muy hijo que sea, se puede perder en el infierno. Porque esto no se trata de dinero ni de bienes, se trata del corazón, se trata del espíritu. Y cuando uno decide que Dios va a tener ciertas cosas y otras las tengo yo, está diciendo al Señor,
aquí no te metas, aquí sí, es decir, no me entrego al 100%, confío en ti en un 80%, en un 70%, en un 50%, pero no confío en el otro 50%. Yo creo que puedo hacerlo mejor que tú, Señor. Y comienza ese dilema en la vida de las personas, y eso Dios no lo... O Dios te gobierna al 100% o Dios no te gobierna. O Dios es tu Dios al 100% o Dios no es tu Dios. O Él es tu Señor, el dueño de tu vida y de tus bienes y de tus cosas y de tus casas y de tus hijos y de tu esposo y de tu esposa y de todo lo que tú tienes y vistes, o Dios no es tu Dios. Porque Él no negocia eso. Él no quiere ser tu Dios un 90, un 80, un 70, un 99%. Él no quiere que nos quedemos con un 1% bajo nuestro señorío o dominio, porque ese 1% puede echar a perder el 99%. ¿Me están siguiendo? Así que lo primero que quiero decirles en esta introducción es que este primer tema que les presento, la renovación financiera de nuestra mente, no es un tema natural, no es un tema científico, no es un tema lógico. Por eso yo le pido al Espíritu Santo que esto vaya directo al espíritu de ustedes, porque si pasa por la mente ustedes no lo van a entender y entonces se van a hacer un lío, se van a hacer un problema. Si va directo al espíritu, ustedes van a discernir que algo de Dios está ahí y que ustedes necesitan crecer, que lo que está ahí en el espíritu sea traducido a su mente para que su plataforma de pensamiento sea renovada y nuevos pensamientos comiencen a regir sus acciones, porque así es como funcionamos así. Lo que yo creo, eso es lo que pienso. Lo que yo pienso, eso es lo que hablo. Lo que yo hablo, eso es lo que yo hago. Entonces lo que yo creo, pienso, hablo, hago. Creo, pienso, hablo, hago. Creo, pienso, hablo, hago. ¿Me explico? Somos nuestras acciones, somos el resultado de nuestras creencias. Alguien dijo, somos el resultado de nuestra manera de pensar. Yo digo, no, somos el resultado de nuestras creencias, porque lo que creo, pienso. Lo que yo no pienso es lo que no creo. De modo que no se trata de ver la economía de la forma en cómo nos la han hecho saber desde que tenemos uso de razón. Siempre nos dijeron que entre más guardemos, más tenemos, ¿verdad que sí? Y la Biblia, ¿qué dice? Dando es como se recibe, dando es como tenemos. Si doy, y dice, con la misma vara con que midas serás medido. El que siembra poco, cosecha poco. El que siembra mucho, cosecha mucho. Eso es en términos naturales. De modo que las finanzas, el dinero, lo económico, no es como muchas veces lo hemos concebido debido a esos paradigmas familiares y culturales. Las finanzas, el dinero, no es una idea relacionada con nuestras necesidades físicas. Cuando pensamos en dinero, pensamos en nuestras necesidades o en nuestros placeres. Esto que les estoy enseñando, que he comenzado a hablarles hoy, es una de las cosas más espirituales que existen. Por eso, la Biblia, cuando asocia tesoro, riqueza, habla del corazón. Dice, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. No dice vuestra felicidad, vuestra alegría, vuestra seguridad, vuestra prosperidad, vuestro bienestar, sino vuestro corazón. ¿Y qué es el corazón? ¿Qué es lo que sale de ahí? De él mana la vida. Aleluya. Di conmigo, el dinero, las finanzas son espirituales. Di conmigo, las finanzas, el dinero reflejan vida y reflejan espiritualidad. Por eso dice la Biblia que donde está el tesoro está el corazón y que del corazón mana la vida. No podemos separar esto, no podemos inventarnos otra cosa, no podemos contradecir los principios. Y como las finanzas y el dinero reflejan vida y reflejan espiritualidad, eso es simplemente una consecuencia de lo que Dios ya hizo en nuestras vidas y está por hacer. Por eso debe ser así. Pero ¿qué pasa con muchas personas? No muestran la espiritualidad que tiene el dinero, las finanzas y las riquezas. ¿Qué muestran ellos? ¿Qué muestran? Muestran la necesidad que tiene el dinero, la crisis que tiene la economía, muestran el egoísmo que hay, porque eso es lo que refleja, ¿qué cosa? El corazón. Eso es lo que refleja el corazón. Cuando yo introduzco este tema y usted hace así, eso es lo que refleja su corazón. Cuando yo introduzco este tema y usted dice, Señor, si viene de ti lo voy a recibir, eso es lo que refleja tu corazón. Ahora,
necesitamos romper muchos paradigmas. Muchos. Los paradigmas son unas formas de pensamientos que hemos establecido y aceptado como algo inamovible. Es decir, decimos esto es así y es inalterable, nunca va a cambiar y voy a creer que es así. El día que me lo quieran cambiar, eso no es de Dios. Eso es un paradigma. Dios hizo cosas en el pasado que luego las tuvo que cambiar porque se convirtieron en paradigmas para su pueblo. Por ejemplo, la circuncisión al 8º día. Después el apóstol Pablo, imagínense la primera vez que Pablo le dijo a los judíos, ya ni la circuncisión ni la incircuncisión valen. Porque para Dios no hay ni circunciso ni incircunciso. Ahora todos delante de Cristo son igual, sean esclavos, sean libres, sean estos, sean aquellos, sean ricos, sean pobres. Imagínense la primera vez, aquellos judíos dogmáticos. Por eso es que no solo al Señor, sino a Pablo y a los apóstoles y a todos quisieron apedrearlos por esos paradigmas. Y cuando uno ataca los paradigmas, la gente se ofende. Cuando uno ataca esas estructuras, esas fortalezas de pensamientos equivocadas en las que muchos están viviendo, mucha gente siente que lo están lastimando. Y aunque yo no pretendo lastimarle, seguramente no podré evitar ofenderlo. No porque yo lo ofenda, sino porque usted se siente ofendido, ofendida por sus paradigmas, por su manera de pensar. Y en esta primera parte, lo que deseo que hagamos es que rompamos esos paradigmas y esos conceptos que hemos construido a lo largo de nuestras vidas y que hemos estado almacenando por generaciones. ¿Por qué? Porque muchos de esos paradigmas vienen de los abuelos, de los padres, y ahora muchos padres están plantándolo en sus hijos, no porque se lo enseñen de una manera sistemática, sino porque se lo están modelando. ¿Me estoy explicando? Ahora, debido a esa herencia familiar, debido a esa herencia cultural y nacional, hemos estado basando nuestras vidas en muchas cosas que parecen buenas, que parecen bonitas y funcionales económicamente hablando, pero que no provienen del corazón de Dios. Dios ama el corazón generoso y lo prospera. Pero también dice el proverbista, dice que el que retiene más de lo que es justo viene a pobreza. Esto se los enseñé una vez. ¿Qué es lo justo? Si yo debo darle a él algo y no se lo quiero dar, estoy cometiendo una injusticia. ¿Quién dice que se lo debo dar? Bueno, se supone que Dios lo está diciendo. Pero si yo no se lo quiero dar, yo estoy cometiendo una injusticia. Esa injusticia hace que la miseria sea atraída hacia mí, que la pobreza sea atraída. Es como que si yo la estuviera llamando, invitando a estar conmigo. Dios me ha instruido a quebrar el poder de toda obra malvada que ha estado operando en nuestras vidas para que veamos lo que Dios ha hecho y está haciendo para que nosotros salgamos de todo círculo vicioso que no nos ha permitido gustar su bien, su espíritu, su presencia. El Espíritu Santo me hizo conocer que el diablo y sus demonios han estado trabajando arduamente, persistentemente, para que nosotros jamás visualicemos de forma correcta los principios que Dios estableció respecto a las finanzas. Por eso hemos dado lugar a tantas ideologías y a tantas filosofías. Compramos libros, compramos videos, vamos a conferencias y pensamos que eso puede hacer que nuestra vida prospere. Mucha gente pone su confianza en los talleres, conferencias, simposios o esos gurús del conocimiento y de la prosperidad, entre comillas. Y mucha gente va detrás de eso porque todo el mundo quiere prosperar. Es una tendencia normal para todas las personas. Pero los que están en el Señor no deben querer prosperar. Deben saber que ya fueron prosperados. Entonces tenemos un problema de actitud mental. Di conmigo, actitud mental. Luchamos por alcanzar algo que ya nos dieron gratuitamente. Y ese problema
es lo que hace que muchos estén padeciendo situaciones hoy a nivel físico. Porque esas ideologías, esas filosofías, ese humanismo ha contaminado una esencia que originalmente es espiritual y la ha convertido en una condición natural de nuestra vida. Entonces Dios quiere que seamos espirituales y sobrenaturales, pero nosotros queremos ser naturales y queremos ser condicionados por lo físico. Yo quiero invitarle a todas aquellas personas que quieran romper paradigmas en sus vidas, que estén de pie. Vamos a hacer una oración antes de seguir. Quiero que cierre sus ojos ahí donde está y con todo su corazón usted le diga conmigo al Señor: Padre Celestial, ante todo te doy la gloria, la honra y la alabanza a ti y a nadie más que a ti. Te agradezco tu amorosa y poderosa manera de tratarnos y redarguirnos para que seamos dóciles, para aprender, formarnos, desarrollarnos y afirmarnos en tus más elevados propósitos. Ahora mismo me despojo de todo paradigma tenebroso, de toda ideología y filosofía que ha empañado la esencia espiritual de las finanzas en mi vida. Y en el nombre de Cristo decido abrazar tus principios, tus leyes, de modo que mi vida sea un instrumento de honra para ti. En el nombre de Jesucristo, yo renuncio. Dilo fuerte: yo renuncio. Dilo una vez más: renuncio a toda herencia cultural, familiar, nacional, que ha contaminado los principios y leyes espirituales y la esencia de tu espíritu, de tu reino en mi vida. Y abrazo, tomo y decido dejar entrar a mi vida lo que tú quieres sembrar en lo más íntimo de mi ser, para así convertirme en un testimonio vivo de tu persona en esta tierra. En el nombre de mi Rey Jesucristo, te pido que hagas tu voluntad en mí, así como la haces en el cielo. Amén. Amén y amén. Aleluya. Eso es lo que queremos todos los que amamos a Dios, que Dios haga su voluntad en nosotros. Pero muchas veces estorbamos por temor a qué cosas esa voluntad santa y sagrada nos va a quitar o nos va a separar de. Quiero mencionarles hoy, nada más les voy a mencionar dos conceptos que no se han originado en el corazón de Dios, pero que muchos han abrazado. Yo era uno de los que pensaba así y decía, como muchos de ustedes probablemente lo dicen: mis problemas económicos se van a solucionar cuando tenga más dinero. Y la verdad es que para muchos los problemas económicos se han aumentado en la medida que tuvieron más dinero. Entonces eso de que mis problemas económicos se van a solucionar cuando tenga más dinero, eso no es cierto. Hasta que yo no cambie mi actitud, ni que tenga toda la riqueza del mundo, los problemas económicos se solucionan. Si quiere, mire el país en el que vivimos. Hoy no deberíamos estar sufriendo por problemas económicos, teniendo una vasta riqueza.
Lo segundo que le quiero mencionar y que no ha salido del corazón de Dios, pero que hemos dicho y nos enseñaron: yo voy a tener mayor riqueza cuando yo tenga más dinero. Eso tampoco es cierto. En la medida en que algunos se han hecho ricos, se hicieron pobres. Muchos no habían conocido la pobreza hasta que se hicieron ricos. ¿Me estoy explicando? Probablemente alguno de ustedes me diga: ¿cómo que no es cierto? Si desde que soy pequeño, pequeña, siempre me dijeron que si yo tenía más dinero sería más rico. Pero también me dijeron que mis problemas económicos se solucionarían si yo tenía más dinero. Y por esos paradigmas y por esos pensamientos es que muchos han adoptado la cultura del trabajo como un medio para producir más dinero, para tener más dinero, y han desviado y han omitido y se han desenfocado de las verdaderas prioridades: Dios y la familia, en primer orden. Entonces mucha gente trabaja en la madrugada, trabaja en la mañana, trabaja en la tarde, trabaja en la noche, trabaja a toda hora. Pregúntele si son más felices. Pregúntenle si con ese dinero han podido comprar felicidad, armonía familiar. Durante el desarrollo de toda esta serie le voy a enseñar que lo que el Señor quiere hacer con su iglesia en el área de las finanzas, lo quiere hacer a través de su palabra, y esto nada tiene que ver con los conceptos que hay en el mundo. Así que no pierda usted la oportunidad de permitirle al Señor que le lleve a un mayor entendimiento acerca de lo que usted debe hacer con relación a las finanzas, y en esto renovar completamente su mente en términos financieros, porque en lo financiero hemos cargado con una cultura que le pertenece al mundo. Somos hijos de Dios, somos creyentes, pero vivimos con una cultura financiera que maneja el mundo. Creemos en el Señor, pero manejamos una cultura económica que proviene del humanismo. Y como hemos manejado una cultura económica financiera del mundo, del humanismo, de la lógica, de la razón, de la ciencia, ¿qué ha pasado? Hemos traído eso a la iglesia. Y como lo hemos traído a la iglesia, hemos querido que eso funcione en la iglesia. No es que hayamos querido vivir con eso, sino que así fuimos enseñados. En el mundo fuimos enseñados de una manera en cuanto a las finanzas, e involuntariamente pensamos y enseñamos: así es como debe ser la finanza de los creyentes. Así es como se debe manejar las finanzas en la iglesia. Así y así, solamente así. Porque a veces creemos que esto es una empresa, que esto es una persona jurídica, mercantilmente hablando, y que como se llevan las empresas, tenemos que manejar la iglesia o los ministerios. Y coartamos, limitamos, impedimos la acción del Espíritu Santo en un tema espiritual que para nosotros probablemente no tiene nada de espiritualidad, pero es uno de los temas más espirituales que podemos hablar. Entonces luego enseñamos eso equivocado en la iglesia y decimos a la gente: usted tiene que creer esto, tiene que practicar esto, tiene que vivir con esto, porque esto es así. Los especialistas lo dicen, los economistas mundiales, todo, y hablamos de eso, y al final nos citamos los principios que deben regir nuestra economía y nuestra finanza. Pero vamos a ver por medio de las Escrituras que esto no está bien. Por eso quiero invitarle a que procure venir siempre, para que no se pierda ninguna de los temas de esta serie. Y quiero que veamos lo que está escrito, porque esta palabra que les estoy compartiendo es algo que le va a poner verdadero fundamento a lo que nosotros debemos asumir para poder vivir de la manera que agrada al Señor. La renovación financiera de nuestra mente comienza ciertamente, escúcheme, cuando nosotros ponemos nuestros pensamientos y nuestros caminos en los pensamientos y en los caminos del Señor. No hay renovación mental si nosotros no queremos pensar en lo que Dios piensa. A ver, dilo conmigo: no hay renovación mental si no quiero pensar en lo que Dios piensa.
claro, voy a seguir en el mismo círculo vicioso de mis ideas, pensando lo que me dijeron, lo que me enseñaron mis abuelos, mis tíos, mis papás, mis hermanos, mis compañeros, lo que aprendí en la escuela, en la universidad, y nunca voy a darme la oportunidad de ver que mi mente se puede expandir con ideas que a nadie jamás se le han ocurrido, porque solamente están en la mente de Dios, y que Dios las puede traer y las puede dar y las puede revelar a personas que son humildes, que nunca van a cuestionar eso, que nunca van a decir, bueno, Señor, pero esto no es así, a ver, razonemos tú y yo, Señor. ¿Usted cree que Dios razona con el ser humano? Dios, cuando habla al ser humano, le habla a su espíritu. Por eso necesitamos estar vivos en el espíritu, activos en el espíritu, dispuestos en el espíritu, determinados en el espíritu y finalmente ser espirituales. Vivir en el espíritu, dijo el apóstol Pablo, para no satisfacer deseos de la carne. Y si sois guiados, Romanos 8, por el Espíritu de Dios, entonces sois hijos de Dios, dijo. Es a eso que tenemos que darle valor, es a eso que tenemos que ponerle peso. ¿Me está siguiendo? A eso, no a lo que digo yo, no a lo que diga alguien, no a lo que dicen los libros ni los estudiosos, a los científicos económicos. Cuando nosotros llegamos al Señor, ¿qué fue lo que sucedió? Veamos esto en contraste. Mire, cuando nosotros llegamos al Señor, Él nos restauró, Él nos sanó, nos liberó, Él nos dio una nueva vida, nos libró de muchas cosas. Pero ¿por qué pudo el Señor hacer eso? ¿Por qué? ¿Por qué lo pudo hacer? ¿Por qué? Porque decidimos creer en lo que Él decía y aceptar lo que Él nos estaba dando. Pero eso lo hicimos en cuanto a la salvación, en cuanto a la sanidad, en cuanto a la restauración de muchas cosas, pero no en este tema. Escuche, pudimos dejar nuestros caminos desordenados porque entramos en el camino del Rey de Reyes, porque decidimos dejar nuestras antiguas amistades, abandonar nuestros vicios, nuestros malos hábitos y todas aquellas cosas que nos dañaban. Por eso Él pudo transformarnos. Si usted decidiera hoy seguir una vida viciada y egoísta, pues todo se volvería y Dios no puede hacer nada, porque Él nunca va a violentar su libre albedrío o su voluntad, o lo que usted quiere hacer. Por eso el que está aquí está porque quiere, porque vino, está porque desea servir a Dios, porque ama a Dios. Entonces, como decidimos entrar en el camino de nuestro Rey, Él trajo sanidad, trajo liberación, restauración, renovación en muchas áreas de nuestras vidas. Así también en las finanzas, cuando dejamos que Él las guíe, que Él las gobierne, cuando comenzamos a caminar en el orden de Dios en cuanto a las finanzas, ¿sabe lo que ocurre? Estalla en nuestra mente una renovación financiera y nos asombramos de ver y experimentar cosas que en las antiguas formas de administrar nunca ocurrirían y nunca ocurren. Hay cosas que solamente ocurren a nivel financiero cuando usted vive en los términos económicos de Dios. Por ejemplo, que le rinda su dinero. Por ejemplo, que le salgan negocios que usted ni se imaginaba. Por ejemplo, que usted reciba cosas que ni pidió ni merecía. Por ejemplo, que Dios de repente haga que ocurran milagros de riquezas extraordinarios, o que usted haga los grandes y mejores negocios sin nunca haber sido un negociante. Yo siempre recuerdo a los judíos, no solo los antiguos judíos de allá de la Biblia, no los judíos contemporáneos de hace, por decir algo, una generación atrás hacia acá. Mire a los judíos de 40 años hacia acá, mírelos en todo el mundo, trate de leer de ellos, de sus experiencias económicas. No vean eso como un tema religioso, no, véanlo así frío, en frío así. Sus experiencias económicas. ¿Por qué son tan prósperos? Porque siguieron principios. Di conmigo, los principios siempre funcionan. Una persona puede no orar, no ayunar, no leer la Biblia, pero si vive por los principios, le irá bien. Yo conozco mucha gente así que ni se congrega, pero vive por principios. Probablemente no se salven,
pero como estas son leyes, mientras estén en la tierra les va a ir bien. ¿Por qué los impíos? ¿Por qué muchos impíos acumulan riquezas? ¿Por qué muchos impíos? ¿Por qué mire, hay gente multirequete contra hiper ultra, lo más elevado millonariamente, y no conocen a Dios, pero todo lo que tocan se convierte en oro, dicen por ahí. ¿Por qué será? Porque son principios. Son principios. Jesús dijo una vez: cualquiera que tenga fe como del tamaño de un grano de mostaza podría hablarle a una montaña, y seguramente él señaló la que estaba cerca y dijo: a esa montaña, y le ordenaría que se quite, que se mueva y se eche en el mar, y sucedería. Pero me llama la atención esa palabrita, cualquiera. ¿Quién es cualquiera? El converso, el inconverso, el creyente, el no creyente. Pero cuando usted vive los principios, le va bien. Entonces nosotros queremos ser religiosos sin vivir principios, y por eso a muchos no les va muy bien. A ver si me estoy haciendo entender. Los principios de Dios debemos vivirlos. Entonces hay cosas que humanamente hablando nunca van a suceder, pero que espiritualmente hablando, financieramente hablando, Dios hará que sucedan cuando usted decida vivir en sus principios. No vas a vivir una renovación financiera en tu mente si no estás dispuesto, dispuesta, determinado, determinada, decidido, decidida, primero a meter tu corazón y tu pie dentro del corazón de Dios y dentro de los caminos de Dios. Nuestra vida espiritual, nuestra vida integral, espíritu, alma y cuerpo no pudieron haber sido restaurados, ni sanados, ni liberados, ni renovados hasta que entramos en el camino del Señor Jesucristo. ¿Cuántos saben eso? Es decir, usted no podía ver al Señor desde lejos y decir: sí, Señor, yo creo en ti. Pero pedirme, Señor, que tú habites en mí implica que yo deje de vivir. Y Dios dice: eso es así. Entonces yo creo en ti, pero yo quiero seguir viviendo yo. Y Dios, como no tiene que gritar, dice: bueno, de todas formas, cuando quieras, cuando te canses de esa vida que no puedes tolerar porque no tienes la capacidad de llevarla, no olvides que yo voy a estar aquí. Y muchos pudieron haber tomado una decisión hace 10 años, 20 años, y todavía están lidiando con sus propias fuerzas para tratar de vencer cosas que no van a vencer, para cambiar situaciones que no van a cambiar. Como decía yo la semana pasada, a veces le decimos a la gente: tú tienes que cambiar. ¿Realmente tú puedes cambiar? Tú no puedes cambiar. Tú no puedes cambiar. Yo no puedo cambiar. Solo Dios me puede transformar. Entonces, hasta que nosotros no entendemos esto con sobriedad, nuestra vida seguirá siendo religiosa y no agradará al Señor. Dice el profeta Isaías que el Señor Jesucristo llevó todos nuestros pecados, todas nuestras culpas y todos nuestros errores, nuestras dolencias. Él las llevó en su cuerpo y las llevó a la cruz. Pero yo tuve que tomar una decisión firme para que esa obra de la cruz fuese efectiva en mí. La obra de Cristo es poderosa. ¿Cuántos saben eso? Sin embargo, es inefectiva para aquellas personas que no la quieren. Sin embargo, no le sirve a los incrédulos, a los soberbios, a los altivos que quieren ser independientes y autosuficientes. Pero eso no niega que la obra de Cristo sea gloriosa y eterna. Se hablará de eso para siempre. Pero no le sirve a los que no creen. No le sirve a los que no se niegan a sí mismos. No le sirve a los que no se humillan, a los que no se postran, a los que no reconocen que Él es Dios. No les sirve. Entonces muchos están pasando situaciones difíciles, viven en oscuridad, en tinieblas y en condenación, porque la obra de Cristo en la cruz no es efectiva en sus vidas.
Y algunos decidieron qué parte de esa obra va a ser efectiva en sus vidas. La obra de Cristo será efectiva con mi familia, o será efectiva, por ejemplo, en mis relaciones, o será efectiva, por ejemplo, en mi salud. Pero otros decidieron que no sería efectiva en sus finanzas, en su economía. Así como hay unos que se sanan y otros no. Y unos dicen, ¿y por qué él se sanó y yo no? ¿Qué cree usted? ¿De dónde emana la vida? Digo amigo otra vez, las finanzas, el dinero reflejan vida y reflejan espiritualidad. Entonces, la otra persona se conectó con la obra de la cruz de Cristo y se sanó. Y la otra persona tiene que revisar qué es lo que está pasando. ¿Por qué unos están prosperando y otros no? Porque unos viven con los principios, no importa quién sea, no importa que usted diga, pero es impío, pero vive los principios y tú no los vives. Y prospera y le va bien. Y tú, que eres hijo o hija de Dios, no quieres vivir esos principios, pero quieres que de todas maneras te vaya bien. Dios dice, un momento, yo soy un Dios justo. Así como hago salir el sol sobre justos y pecadores, también declaro que el que crea le irá bien. El que practique los principios le va bien. Lea la Biblia. Hay muchos que fallan en esto, doctrinalmente hablando, porque no leen, no meditan, no estudian y no se dejan enseñar tampoco. Siempre que hablamos de estos temas o cualquier otro tema, nos exponemos a mucha gente que cierra su oído y su corazón a esto. Entonces, si es cierto que Cristo hizo una obra en la cruz, pero yo tengo que tomar una decisión para que esa obra sea aplicada a mi vida. La decisión que tuve que tomar fue reconocer que era un pecador. Por ahí comenzó la decisión. Para que la obra de Cristo, para poderme conectar con esa obra de Cristo en la cruz del Calvario. Porque si yo comienzo diciendo, bueno, Señor, dame todo lo que me tienes que dar, pues dámelo, yo lo quiero, y no reconozco que soy un pecador, no recibo nada. Comienza por reconocer que soy un pecador. Ahí comienza mi decisión. Luego, abrazar su palabra, sus promesas, creer en lo que Él me está diciendo, rendirme ante mi Rey Jesucristo, y a partir de ese momento, la obra que Él hizo en esa cruz comienza a cobrar vida en mí. Yo comienzo a sentir cosas en mi corazón. Hay muchas personas que la renovación de la mente les ha hecho creer que se están volviendo locos o locas. ¿Por qué? Porque todo cambia, todo. Como yo tomé la decisión, entonces me arrepentí. Es decir, cambié el rumbo del destino de mi vida. Me di una vuelta de 180 grados y cambié la dirección. Antes estaba de espalda a Dios, ahora me vuelvo a Dios y camino hacia Él. Por eso les decía, Dios no puede gobernar un 90% de nosotros, porque eso significa que nosotros estamos con Dios así y un 10% así con el diablo. Un 90% con Dios y cuando no nos conviene, con el diablo. Y cuando ya no nos conviene, con Dios. Y el Señor, que dice, Apocalipsis, dice, quisiera que fueras frío o caliente, pero no que fueras tibio. Y los que son tibios, y Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores. El que no es conmigo es contra mí, dijo el Señor. Entonces, cuando me arrepentí, me di media vuelta. Me volví del camino que llevaba sin mi Redentor, me volví a Él. Dejé el camino de autosuficiencia, de independencia, y decidí que no viviría más así. Y entonces la obra de la cruz comenzó a tener efecto en mí y en todos los que han dejado que esa obra tenga efecto. ¿Es así o no? Pero ¿por qué a veces esa obra de la cruz no tiene efecto en las finanzas, en lo económico? Muchos dejamos de caminar desordenadamente en muchas cosas. Dejamos de caminar como solíamos caminar y comenzamos a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios en algunas cosas. Por ejemplo, hay gente que nunca se deja de congregar.
Mire esto, hay gente que nunca se deja de congregar, siempre vienen a la iglesia, pero no quieren servir. Cuando dejamos de caminar como nos gusta y caminamos como a Dios le gusta, eso trae una poderosa restauración, como la trajo a mi vida, a mi matrimonio, a mis relaciones, al ministerio y sobre todo en mi manera de relacionarme con el Señor, con el Espíritu Santo. Por eso resulta increíble que veamos a muchas personas hoy que estando en el Señor estén bajo opresión financiera. Porque usted y yo podemos tener una necesidad, pero que la economía nos oprima, que las crisis económicas o financieras nos esclavicen, eso es otra cosa. Vemos a muchas personas que están en la iglesia hoy por hoy, que tienen una condición igual o peor que muchos que ni siquiera creen en el Señor. Entonces cuando usted dice, yo soy hijo de Dios, pero esa paternidad como que no funciona, usted es un religioso, una religiosa. Yo soy hijo de Dios, pero está bajo un yugo opresor de enfermedad. Usted es una persona religiosa. Porque créalo, la obra de la cruz es poderosa. Muy poderosa. La Biblia dice que a los que están en el Señor no tendrán falta de ningún bien. Tal vez no tengamos opulencia, tal vez otros sí van a tener opulencia, ¿por qué no? Pero al menos, lo menos que tenemos que vivir es vivir suplidos. Suplidos. Eso es lo menos. Pero lo que ha pasado con ese tipo de personas es que le han permitido a Dios que entre en todas las áreas de sus vidas, excepto en sus áreas económicas y financieras, excepto en sus bolsillos, si me permiten decirlo de esa manera más simple. Ellos consideran que Dios es bueno para meterse en todas sus áreas o en todas las áreas de sus vidas, que Dios es bueno para restaurar su familia, que Dios es bueno para cambiar y darles un mejor empleo, pero Dios no es tan bueno para meterse en su dinero y manejarlo. Ahí nos creemos que somos mejores que Dios y creemos que sabemos más que Dios que cuando de dinero se trata. Cuando de dinero se trata. Es por eso que muchos han permitido, mire esto, muchos han permitido y muchos están permitiendo que lo que está deteriorando al mundo económicamente también los deteriore a ellos. Porque el mundo se puede caer a pedazos económicamente hablando. Pero ¿qué es lo que el Señor ha profetizado para sus hijos? A nosotros no llegará. Y el salmista en su tiempo dijo, no he visto a justo. Ojo, eso sí, esa palabra póngala en mayúscula, póngala del tamaño más grande multiplicado por 100, que no le da Word ni Excel ni ninguno de los programas. Póngala bien gigante, con negrilla, saltada, ¿cómo se llama? Sombreada con un color rojo, para que nadie dude que él dijo, nunca he visto a justo desamparado. Yo siempre he dicho algo a lo que ustedes le dicen amén, y es que Dios es el mejor papá del mundo. No les dé pena. Y como el mejor papá del mundo, Él cuida de sus hijos. Él nos defiende, Él nos guarda, nos corrige, nos ayuda, nos sostiene, nos alienta, pero también nos provee. Cuando nosotros somos diligentes y esforzados y somos valientes y trabajamos y somos justos, no retenemos más de lo que es justo, somos generosos, soltamos lo que no es nuestro y recibimos lo que es nuestro pero que tienen otros. Lo recibimos con humildad, porque hay que tener humildad para dar y humildad para recibir. Entonces dije que lamentablemente muchos han permitido que lo que deteriora al mundo los deteriore a ellos también, que lo que afecta al mundo los esté afectando a ellos también.
Muchos ven las crisis económicas. Mire, hace unos meses todo el mundo estaba feliz, Latinoamérica especialmente, Suramérica especialmente, estaba feliz por el progreso de China. Hace unos años conocí personas que estaban haciendo buenos negocios y viajaban a China. Y China, la mejor economía del mundo actualmente es China, decían algunos. Cuando China entró en crisis, la gente comenzó a mirar para los lados y ahora ¿dónde vamos? Porque todo en esta tierra, todo se mueve como agua, como gelatina. Nada es estable. Solo hay un fundamento firme, una única roca llamada Jesús. Y el que en él confiare no será avergonzado. Entonces, así como para la sanidad, como para la liberación, como para la familia, como para las relaciones interpersonales, como para el ministerio, necesitamos de Dios. Para las finanzas necesitamos de Dios. Pero hasta que no haya una renovación, no vamos a reconocer eso. Señor, he sido un pecador económico, un pecador financiero he sido. Porque he hecho con la plata, con los recursos que tú me has dado, lo que a mí me ha dado la gana y no lo que tú has querido. Pero hoy puede ser el día para dar inicio a una poderosa renovación financiera en tu mente. Este puede ser el día para darte la oportunidad de comenzar a vivir cambios tangibles en tu vida económica. Yo quiero que vaya conmigo al Salmo 50, por favor. Salmo 50. Salmo 50, voy a leer el versículo 23. Voy a leerlo en la versión de la Biblia textual y en la versión Reina Valera. La Biblia textual dice así, verso 23. El que sacrifica acciones de gracias, ese me honrará. Y al que ordena rectamente su camino, le mostraré la salvación de Dios. La Reina Valera dice, el que sacrifica alabanzas me honrará, y al que ordenare, di conmigo, ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. En otras palabras, donde hay desorden, no hay salvación. Y donde no hay salvación, no está Dios. ¿Me está siguiendo? Salvación en este contexto es la palabra shalom en el lenguaje hebreo, y shalom significa nada roto, nada perdido, nada incompleto, pero también significa libertad, sanidad y prosperidad. Ahora, quiero que hagamos algo honestamente, y con esto quiero terminar hoy esta primera parte. Quiero que hagamos algo honesto y no tenga miedo, porque Dios es bueno. Si usted y yo, ¿por qué no damos una mirada a la manera en cómo hemos manejado las finanzas que Dios nos ha dado como sus mayordomos o mayordomas, si es correcto decirlo de esa forma? ¿Por qué no damos una mirada en cómo hemos manejado esas finanzas? Porque son de Dios. ¿Cuántos saben que todo el dinero del mundo y toda la plata y todo el oro y toda la economía del mundo es de Dios? Entonces no son nuestras. Como son de Dios, tenemos que rendirle cuenta a Dios. Si responsablemente damos una miradita a cómo hemos manejado sus finanzas, a cómo las hemos administrado, si hemos diezmado la utilidad que a Él le ha placido dejarnos, si hemos ofrendado de esa utilidad, si hemos consagrado primicias cuando hemos recibido algún ingreso alterno al ingreso regular,
y en todo hemos involucrado al Señor. Si damos una mirada, así lo hemos hecho de acuerdo al corazón de Dios. Porque cuando uno entiende esto y hace un balance personal de esto, uno debe preguntarse: ¿lo he estado haciendo bien o no lo he estado haciendo bien? Uno debe preguntarse: ¿realmente conozco lo que la Biblia dice de eso o no lo conozco? Mire, la pregunta que uno debe hacerse también es: ¿quisiera conocer lo que la Biblia dice de eso o me conviene ignorar lo que la Biblia dice? Pero bien sea por ignorancia o por falta de obediencia, estaría en un desorden. ¿Y qué dice el libro del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6? Dice: mi pueblo, Dios dice, mi pueblo, no está hablando de cualquiera, mi pueblo. ¿Quién es su pueblo? Sus hijos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó, déjeme decirlo así, experiencia personal con mis principios. Porque tenemos la información, y eso no es conocimiento, eso es información. En la escritura la palabra conocimiento quiere decir experiencia personal. Y algunos no han tenido experiencia personal con los principios de Dios. Entonces, si hacemos ese balance personal, yo creo que tendríamos que arrepentirnos. Tendríamos que dejar que la metanoia nos guíe a hacer un cambio de mente, cambiar el rumbo de la dirección de nuestros pensamientos económicos, financieramente hablando, y dejar que sea Dios quien nos diga: bueno, antes lo hacías así, te arrepientes de corazón, yo te perdono, te va a decir el Señor si te arrepientes. Pero tienes que entender que hay principios. Yo no los conozco, Señor. Pregunte, averigüe, para que le vaya mejor. Aprenda, póngalos en práctica, obedezca a Dios, sea fiel a Dios, sea generoso. No seas sabio en tu propia opinión. No pienses y digas: es que si yo tengo, me va a alcanzar para esto, para aquello, para lo otro y para lo otro. Si Dios dice que tú, cumpliendo tus principios, te quedas al final con un 30% de tu utilidad, es tu reto de fe, creer que Dios te puede sostener. Porque no solo de pan vivirá el ser humano, sino de toda. Y eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Entonces algunos dicen: bueno, yo prefiero vivir del pan que de la palabra de Dios. El problema cuando vivimos del pan es que nunca veremos la gloria de Dios. Pero yo quiero preguntar si hay alguien aquí que tiene que arrepentirse específicamente por esto, por no haber sido un fiel mayordomo, por no haber administrado correctamente las finanzas del Señor. No solo porque hay gente que diezma y ofrenda, sino porque cuando Dios quiso tomar de ese dinero que usted tiene, usted no se lo permitió. Cuando Dios quiso que le dieras a otro, tampoco dejaste. Y cuando Dios quiso que no invirtieras en algo, tú quisiste hacerlo. Al final de cuentas, has decidido lo que Dios ha tenido que decidir. Así que no se trata de lo que tú le tienes que dar a la iglesia o a los siervos del Señor. No se me confunda. Se trata de la obediencia que le debes a Dios, de la honra que le debes al Señor. Y si no has podido con eso, este es un buen momento para arrepentirse. Y si hay alguien que se quiere arrepentir de eso, ahí donde está, puede hacer conmigo una oración de fe y de amor y de obediencia al Señor. Así que piense por un momento la manera en cómo lo ha administrado, en cómo ha administrado sus recursos, en cómo ha manejado el dinero, la economía que Dios le concedió. Y en lo más profundo de su corazón, allí donde usted está, usted sabe si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, más allá de que conozca o no conozca los principios.
¿sabe si ha estado en el orden de Dios o en un completo desorden? Y puede decirle a Dios si quiere conmigo ahora: querido Padre, tú eres tan bueno, me asombra tu amor. Gracias por ayudarme en mis flaquezas, en mis temores, en mis debilidades. Gracias por no dejarme en el error. Gracias por darme la oportunidad de salir de una vida desordenada. Pero quiero pedirte que traigas orden a mis finanzas. Y lo primero que hago es reconocer que te he fallado, que he pecado contra ti creyendo que lo puedo hacer mejor sin ti. Perdóname cuando te he creído bueno para muchas cosas, pero no para manejar mi dinero. Perdóname. En el nombre de Cristo te pido que me enseñes, trae a mi espíritu la revelación de los principios en los que yo debo vivir y en los que yo debo manejarme. Perdóname cuando he debido ser generoso y no lo he sido. He sido egoísta, he sido egocéntrico. Perdóname. Si ahora mismo tuviéramos que rendirte cuentas, tal vez estaría en deuda contigo. Perdóname esas deudas también. Y ayúdame. Yo quiero ser un mayordomo fiel. Quiero servirte y nunca más impedir que tú hagas lo que quieras en mi vida. Deseo ver manifestado el poder de tu amor en mí, también en el área de mis finanzas. Ahora te suplico que me ayudes a visualizar, a ver la manera justa de distribuir todo lo que tú me das, de devolverte a ti lo que es tuyo, a mi familia lo que es para mi familia, pero también a los demás lo que tú decidiste darles a través de mí y a través de lo que me diste a mí. Señor, perdóname cualquier otro pecado que no te he confesado, y perdóname si he desestimado desde el principio este tema de la economía en la iglesia. Y si usted tiene que perdonar a alguien que abusó de usted, de su dinero, de su economía, si le manipuló, perdónelo ahora y dígale: Padre, no quiero guardar esto en mi corazón, perdono a aquella persona, a no sé quién, menciónale el nombre al Señor, que me robó, que me manipuló, que me hizo dar algo como si venía de ti y no era tu palabra. Lo perdono, le perdono en el nombre del Señor Jesucristo. Y cierro toda página de mi pasado para no tener prejuicios en el presente ni en el futuro. Quiero vivir libremente, obedeciendo el deseo de tu corazón. Enséñame a administrar según tu corazón lo desea. Yo quiero honrarte y quiero ver tu gloria. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, por favor.
Gracias, Jesús. Gracias, precioso Dios. Gracias porque quieres restaurar.